Bueno, habíamos llegado hasta acá, ¿no? Hasta el HCR y bueno, avanzamos un poco más con los flip-flop D, registros D. Y si agrupamos varios de esos registros, ¿sí? Agrupamos en un arreglo de registro donde cada registro, digo, fíjense que estas líneas o estas filas de registro almacenarían un dato de cierta cantidad de bytes o bits. En este caso tenemos 4 bits acá, pero podríamos hacer de distintos bytes, ¿sí? Podríamos hacer de 8 bits, lo que sería un byte, o inclusive de más bits, y los arreglo. Y a esos bloques de registro le agregamos unas entradas de habilitación, por eso tiene esto que sería una entrada en EN, viene de enable, ¿sí? De habilitación, que nos permitirían o leer esa fila de registro o escribir esa fila de registro, y de esa forma podríamos hacer entonces una memoria. Entonces cada una de esas filas se denominan como word line porque viene de línea de palabras y una palabra, un conjunto de bits. Realmente la palabra word está asociada a palabras o cantidad de bits de 16 bits. Cuando yo tengo 16 bits, hablo de una palabra o un word, ¿sí? Cuando tengo 8 bits, hablo de un byte. Cuando tengo 4 bits, hablo de un nibble. Y así hay distintas denominaciones para distintos conjuntos de bits. Pero un word line es una línea de palabras donde entonces yo puedo acceder a toda una fila de registros y de esa forma sacar o leer o escribir un dato, ¿sí? Entonces el word line, acá tengo 3 word lines y lo que es el bit line es donde yo leo o donde escribo el registro. ¿Sí? Yo voy a escribir o voy a leer a través del bit line. Y yo pongo un dato en el bit line y acierto una word line y voy a poder leer o voy a poder escribir. Si quiero escribir, voy a ver que tengo que poner un dato en el bitline y ahí darle a escribir. Y si quiero leer, voy a tener que habilitar y ver cómo saco ese dato de ahí. Quizá en esta representación falta algo para poder leer, pero es la idea por lo menos de cómo uno podría ir armando memorias con registros de. Ahora vamos a analizar por qué no usar un latch en esas memorias, ¿sí? Fíjense que en un flip-flop de un registro de tenemos todos estos componentes. Tenemos el latch, que está adentro, tenemos las compuertas NOR en el latch, en el bloque del latch. Tenemos compuertas AND, detector de flanco inclusive, y una compuerta NOT, todo para hacer un registro de. Descomponiendo, por lo menos sacando ya una parte del circuito, yo puedo sacar lo que es el detector de flanco, porque yo puedo habilitar la escritura del registro a partir de una cierta señal, ¿sí? Una señal sincrónica que me actúe sobre todos los registros, ¿sí? Sobre cada uno de los bits. Entonces yo puedo sacar ese clock y mandar directamente esa señal de escritura a toda esa fila y vamos a tener por lo menos una simplificación ya del circuito. Voy a sacar ciertos componentes porque ese detector de flanco en definitiva van a ser con puertas lógicas o algún circuito eléctrico que me permita detectar el flanco. Entonces yo por lo menos trato de sacar eso, cosa que me ocupe menos componentes por celda de memoria. ¿Qué más podemos sacar? Podríamos cambiar el latch NOR por un latch de NAND, ¿sí? Usar un poco de universalidad. Y de esa forma ya reduzco, fíjense, porque me quedan dos NAND y dos NAND también para la parte de habilitación. Y de la habilitación de escritura acá que teníamos antes con el clock, ahora me queda una NAND. Y en definitiva ya tengo una reducción de la cantidad de transistores en esas AND. Pero bueno, ahora por ahora ya tengo 4 transistores para cada una de estas NAND y en total lleva a tener 18 transistores y 4.
8, 12, 16 y 2 de la NOT. Entonces tengo 18 por celda de memoria. Entonces esa sería una celda de memoria básica. La puedo representar con ese circuito donde tiene la entrada D, la entrada que habilita la escritura y la salida Q. Y armo ese nuevo arreglo con esa representación. Y tengo de vuelta el bitline, el wordline. Y accedería a cada una de esas posiciones de memoria a través del wordline, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco la cuestión del consumo de energía en las compuertas, que es algo que no hemos visto todavía, porque no ameritaba tanto, y en memorias sí o sí hay que verlo, porque si tenemos muchos transistores, el consumo de esa cantidad de transistores sería prohibitiva para la tecnología de memoria que queremos o que se hace hoy en día, ¿no? Entonces, fíjense, una compuerta NOT, habíamos analizado que uno puede, o uno al final y al cabo, debido a la física, ese dispositivo tiene un capacitor, ¿sí? O un conjunto de capacitores dentro de la estructura. Yo la puedo representar por un capacitor de salida, ¿sí? Conectado de esa forma en la compuerta. Y ese capacitor, para que yo lo cargue y descargue, va a necesitar una cierta corriente, ¿sí? Y esa corriente va a circular por el PMOS y por el NMOS. ¿Sí? Durante la transición que yo pase de 0 a 1, la NOT, yo voy a estar cargando o descargando ese capacitor. Y en esas transiciones yo no paso en forma ideal, como en este circuito, donde se pone, vamos a decir, como en corto el PMOS y abierto el NMOS, sino que en la transición uno tiene una cierta resistencia que dura un breve periodo de tiempo, pero la tiene porque la física del semiconductor no me permite que sea ideal ese circuito, sino que va a aparecer cierta resistencia, y esas corrientes por esas resistencias van a producir calor, ¿sí? Por lo que se denomina efecto Joule, que en definitiva va a ir calentando el transistor o los transistores. Y ese calor hay que evacuarlo del dispositivo. Por eso los procesadores y las memorias, en las memorias por ahí uno no lo ve porque el mismo diseño del chip de la memoria disipa el calor, pero en los procesadores uno le tiene que poner un disipador para sacar ese calor afuera por las conmutaciones que se están produciendo en cada una de las compuertas. En definitiva van a estar causando esa disipación de energía y ese aumento del calor. Entonces, si yo no saco ese calor, llega un punto que la temperatura del dispositivo se llega a un límite y el dispositivo pasa a quemarse. Entonces, ese calor necesitamos sacarlo. Y otra cuestión para disminuir la cantidad de calor es disminuir la cantidad de transistores que tenga la memoria en este caso. Entonces hay que tratar de bajar un poco más la cantidad de transistores, y para eso uno puede hacer lo que es un arreglo de este estilo en una memoria SRAM, donde la celda de memoria, fíjense que tiene solamente 4 transistores, y es como si tuviéramos dos NOTs, ¿sí? Una NOT donde la salida de esa NOT va conectada a la entrada de la otra NOT, y lo mismo pasa con la otra NOT, está cruzado, igual que en un latch, pero en vez de ser con NOR, es con NOTs. Y para acceder al bitline y al wordline, yo tengo que, bueno, en todo caso, sí, al bitline a través de este transistor y al bitline negado a través de este otro transistor, que acá sí voy a tener como si tuviese el Q negado, y el wordline escribiría qué celda yo quiero que acceda al bitline, ¿sí? En esa SRAM. Y esta se llama SRAM, esta tecnología, porque viene de Static RAM, donde la memoria es estática, ¿sí? Porque solo los componentes que forman esa memoria son todos transistores, son todo tecnología de estado sólido, y en definitiva el comportamiento es estático en el tiempo. Una vez que yo escribo el latch,
ese latch mantiene el dato independientemente de que ocurra otra señal externa a esa memoria. ¿Sí? Si mis señales externas no permiten que ese latch se escriba, ese latch permanece escrito. Y es RAM porque todavía es volátil. Si yo desenergizo esa celda, el dato se pierde. Pero mientras que yo tenga BDD conectado, voy a tener el dato almacenado en esa SRAM. Y otra forma de reducir más la cantidad de transistores es lo que se usa en las tecnologías de DRAM, que viene de Dynamic RAM. Y es dinámica, en este caso, la palabra D o la letra D viene de dinámico, porque uno almacena una cierta carga en un capacitor a través de acceder al bitline por un transistor, en este caso un NMOS, pero ese transistor, a medida que pasa el tiempo, se va a ir descargando, ya sea por pérdidas en el dispositivo, ya que el dispositivo no tiene una resistencia en estado abierto que sea ideal, ¿sí? O sea, uno no tiene una impedancia muy elevada cuando el transistor está abierto, o lo que sería como un circuito abierto, ¿sí? Aparece todavía una pequeña resistencia y el capacitor se va a ir descargando a través de esa resistencia y en definitiva yo voy a tener que refrescar el estado de ese capacitor y mantener siempre haciendo un refresco de ese capacitor y así de todos los capacitores en cada celda de memoria. Por eso se llama dinámica. Y otra cuestión que la define como dinámica es que cuando uno lee el dato, la carga en el capacitor se destruye y la tengo que restituir, la tengo que recargar para seguir manteniendo ese dato almacenado. Entonces esas dos cuestiones hacen a la tecnología de RAM como que tenga un comportamiento dinámico del dato almacenado y en definitiva voy a tener que estar refrescándolo para no perder el dato. Y si desenergizo totalmente la memoria, también pierde su información, ¿sí? Se pierde el dato. Entonces también es RAM por ese motivo. Es memoria volátil. Fíjense que las denominaciones de RAM hoy en día están prácticamente obsoletas porque antes se le decía RAM a todo lo que era volátil, pero hoy ya no es tan clara esa definición porque RAM en verdad viene de Random Access Memory, tiempo de acceso a cualquier celda de memoria o a cualquier word line era el mismo para cualquier posición de memoria en la memoria. Por eso se llamaba RAM, de Random Access Memory venía de memoria de acceso aleatorio. Y se le denominaba RAM a todo lo que era volátil también. Estas tecnologías son volátiles. ¿Qué más? Fíjense que con una de RAM yo tengo un transistor y un capacitor. ¿Sí? Sería la menor cantidad de componentes posible para hacer una memoria, mientras que en una static RAM tengo cuatro transistores más dos para los accesos al bitline. O sea, en definitiva tengo seis transistores. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hacemos todo de RAM? Básicamente porque los procesos de manufactura de la memoria no permite optimizar lo que es tecnología solo de estado sólido y solo de transistores cuando uno pone un capacitor o capacitores en ese chip. Entonces es más fácil o es mejor hacer un diseño y una fabricación de una celda de memoria que esté fuera del chip del microprocesador para el caso de las DRAM. Y porque el capacitor no es fácil de incluirlo dentro del chip del microprocesador para que se pueda optimizar ese chip. Entonces por eso las memorias DDR están fuera del procesador. Después por ahí queda un poco más claro eso. Y lo que es ese RAM, sí, uno puede hacerlo dentro del microprocesador. Y las memorias, vamos a ver la que es la parte de la memoria caché, le decimos en criollo, pero sería memoria cache, de sería cache memory.
esa parte de la memoria están dentro del procesador porque uno ya puede utilizar tecnología de transistor, ¿sí? Tecnología CMOS y ponerlas dentro del procesador. Entonces tenemos 6 transistores por celda para la SRAM, un transistor y un capacitor para DRAM, y ahí tendríamos un arreglo donde podríamos tener SRAM o DRAM. Y el acceso a los Wordline vendrían dados, o sea, realizarían a través de un decodificador. Si un decodificador, un circuito de lógica combinacional que activa una sola salida de ese circuito combinacional dependiendo de las bits de entradas que yo tenga en el decodificador. Si yo tengo, por ejemplo, al decodificador le entran 00, me activaría solo el word line de esa fila de celdas de memoria. Si paso a 01, me activaría este otro word line. Si paso 1 a 0, el segundo word line. Y 1 a 1, el tercer word line. Entonces, eso es una parte indispensable de la memoria. La parte del decodificador es el que recibe la dirección y el que traduce qué memoria o qué celdas de memoria yo activo, ya sea para escritura o para lectura. ¿Cómo escribimos en la celda? Básicamente uno tiene que primero poner el dato, ¿sí? A través de esos bitlines, ¿sí? De 0, de 1, de 2 y de 3, y luego activar la posición de memoria que yo quiera escribir. En ese caso, si activamos esa posición, estaríamos escribiendo toda esa o todas esas filas de memoria. En caso de cómo leemos, primero tenemos que activar el wordline y ahí la celda de memoria va a escribir o va a poner su dato en ese bitline. Y ahí tendríamos que sacar el dato de la memoria. Nosotros vamos a decir una memoria, la profundidad, por ejemplo, son cuántas direcciones uno tendría y cuántas direcciones de memoria. Y el ancho sería cuántos bits se almacenan en cada posición de memoria. Y este bloquecito es como una agrupación en el nivel de abstracción superior, donde uno le pasa la dirección, el dato, la habilitación de escritura y de dónde uno leería el dato.